Vamos a ver. A ver, Cristian. Cristian Arteaga. Vamos a ver. Ahí hacemos un repasito desde aquí para adelante. Cristian, a ver. Cristian, o qué fármacos, más bien dicho, qué fármacos actúan en la arteriola aferente, ¿sí? Como para quitar el mecanismo de defensa en la parte renal? ¿Qué fármacos serían los que habría que evitar, Cristian, cuando tenemos un paciente que está haciendo lesión renal aguda? Yo quiero, pues, intentar una recuperación completa o una recuperación mucho más rápida de la función renal. ¿Qué fármacos evita? Serían los AINES, tipo naproxeno, diclofenaco, aspirina. Esos causan una vasoconstricción por una disminución de las prostaglandinas. Perfecto, Cristian, perfecto. Vamos acá. Excelente. Entonces, esta es una de las cosas que uno debe evitar en los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, que están cursando con una lesión renal aguda, ¿no? Y de la misma manera, pues déjenme subir esto acá, de la misma manera, en aquellos pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, saquemos acá el puntero. De la misma manera, aquellos pacientes que son hipertensos, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos de defensa de los riñones es dilatar la arteriola aferente, que es la de entrada, y producir un proceso de vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿sí? Y uno de los fármacos, o más bien dicho, la clase de fármacos que hay que ir evitando, son todos los relacionados con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, ¿no? Por ejemplo, esta semana tuvimos un paciente adulto mayor, 90 años de edad, deshidratado, llegó con 5.5 de creatinina. Comenzamos a hidratarle, pero no bajaba muy rápido la creatinina. Y me llamó mucho la atención, el paciente ya estaba con cosas ya húmedas, ya no tenía signos de deshidratación, no presentaba sed y nos llamó la atención. Fuimos a investigar a ver qué es lo que pasaba. Inclusive la hija, una de las hijas nos dijo que el señor tomaba valsartán más hidroclorotiazida. Entonces, el valsartán es un ARA2 y la hidroclorotiazida un diurético, ¿no? Decidimos suspenderle al paciente días previos y dejarle con amlodipina, un fármaco que nada tiene que ver en la dinámica glomerular de la arteriola aferente y eferente, ¿no es cierto? Pero nada, el paciente no se recuperaba. Sube uno de mis residentes el día domingo y revisa nuevamente la medicina y se va encontrando que los blifer de valsartán más hidroclorotiazida estaban consumiéndose. Le pregunta a la cuidadora y nada, la cuidadora le estaban pagando para cuidar al señor. Como recibió una lista de medicamentos que tenía que darle constantemente al abuelito, estaba dándole valsartán más hidroclorotiazida. Entonces, esa era la causa que no nos permitía que se recupere en forma importante la parte renal. Sí, el domingo mi residente muy audazmente le retira los fármacos, le dice, no, mire, solo va a tomar los fármacos que nosotros le vamos a dar, me comenta a mí por teléfono, hacemos un cambio rápido, bajamos la hidratación porque no había que meterle ya mucha agua, no era el problema de líquidos, no era el problema de deshidratación, sino el problema era que estaba ahí un fármaco que estaba evitando la recuperación rápida de la función renal. Al día de hoy, el abuelito tiene ya 2.9 de creatinina. Entonces, simplemente fue el retirarle el fármaco, permitirle que el riñón se defienda en forma correcta, se autodefienda, para que la creatinina retorne nuevamente a sus valores habituales. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, dentro de la unidad funcional o más bien dicho, la parte funcional, la unidad funcional del riñón, era la nefrona, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por ahí quién está pendiente. María Belén Luna. Sí, de acuerdo, no a lo que dice aquí, de acuerdo al artículo, ¿cuántas nefronas tiene una persona? Porque de aquí está facilito, uno lo lee y dice ahí. Tenía alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Perfecto, 1.500.000. Bien está, perfecto. Entonces, esa realmente es la cantidad más o menos de nefronas que tiene. Cada uno coge un artículo, una literatura, un libro y va encontrando cantidades medias diferentes, ¿no? Pero importante que la nefrona, pues la nefrona está constituida por el glomérulo, el túbulo contornado, el asa de Henle, el túbulo contornado proximal, el asa de Henle, la rama gruesa del asa de Henle, la rama delgada del asa de Henle, el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. Todo esto hace la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Entonces, tal como lo dijo Nela, más o menos existen entre 800 a 1.500.000, más o menos se habla entre 1 a 2 millones de nefronas por cada riñón. Tienen una longitud entre 30 a 50 nanómetros más o menos. ¿Y cómo está constituido?
siempre está constituido por una nefrona proximal, que sería en este caso el túbulo contorneado proximal, ¿no? Este túbulo contorneado proximal, tal como lo hemos ido analizando durante casi los 30 minutos de conversatorio, es la parte que más funciona de la nefrona. Fíjense ahí, por ejemplo, se elimina casi, se absorbe más bien dicho, se absorbe la mayor parte de potasio, se absorbe la mayor parte de sodio y se absorbe la glucosa, se absorbe el ácido úrico, se reabsorbe la mayor cantidad de agua y se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato. Entonces, eso quiere decir que es la parte como que más funcional o la parte que más regularmente funciona. Se habla que alrededor, por lo menos del 60 al 70%, funciona de todo el trabajo que tiene la nefrona, el 60 al 70% está cargado a la nefrona proximal o en este caso al túbulo contorneado proximal, ¿no? Lo habíamos dicho cómo está constituido: glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, rama gruesa, asa delgada, ¿de acuerdo? Y los túbulos distales y los túbulos colectores, que es realmente donde se forma ya la orina nativa, ¿no? Eh, Camilo Chantasi, ¿cuánto regularmente está filtrando los riñones en plasma? ¿Cuántos litros, Camilo? Aquí le vamos a anotar al Camilo. A ver, déjame ver, ¿dónde le anotamos? De las nefronas, dijo doctor. Así es, los riñoncitos. ¿Cuántos regularmente están filtrando en litros? En litros estaban regulando más o menos unos 180, más o menos. 180 litros, exacto. 180 litros es lo que regularmente filtran, ¿no? ¿Y cuánto de orina se produce? ¿Orina total al final o Orina, orina nativa? la orina final. 5, aparte de más o menos 1.5 litros. 1.5, exacto. Entonces, Camilo, eso significa que los 180 litros son regularmente filtrados, ¿no es cierto? Regularmente por el glomérulo, pero eso no quiere decir que los 180 litros vamos a estar orinando todo el día, pues, ¿no es cierto? Sino esos 180 litros son filtrados y son pues prácticamente procesados en todos los túbulos, ¿no? Tanto en el túbulo proximal, en la asa de Henle, hay procesos de concentración, procesos de dilución, nuevamente la nefrona retorna nuevamente a la corteza y al último se produce pues la orina final, que sería alrededor de 1.5 litros, ¿no? Esto más o menos está en relación igual a la cantidad de líquido que consumamos, ¿no? Eso quiere decir que mientras más líquido se consume, más orina nativa vamos a tener, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre han escuchado ustedes de que los nefrólogos siempre dicen tome agua para mejorar la función renal. Eso es medio real. Ya vamos a ver más adelante, hemos de ver realmente que hay una parte fisiológica de la toma de agua y cómo se explica la toma de agua para ciertos mecanismos fisiológicos en el riñón. No solo es tomar agua y orinar, sino se regulan ciertos mecanismos, por ejemplo, como la antidiurética, que lo explicaremos más adelante, ¿no? Ok. Acá está un esquema realmente de cómo está constituida toda la nefrona. Fíjense, acá está el polo vascular y el polo tubular, ¿no? El 60%, pues prácticamente aproximadamente el 60 al 70% del trabajo es realizado aquí, en el túbulo contorneado proximal. Fíjense, aquí entra en relación tanto los lúmenes, tanto distales como, perdón, los lúmenes apicales como los lúmenes intersticiales, y lo que se reabsorbe la mayor cantidad es acá de sodio, bicarbonato, agua, ¿no? El agua se reabsorbe prácticamente por arrastre. Eso quiere decir que si absorbemos sodio, absorbemos inmediatamente agua, ¿de acuerdo? Acá igual de la misma manera se va a reabsorber el magnesio, se va a reabsorber el ácido úrico y se va a reabsorber el calcio, ¿no? Una enfermedad que regularmente causa una alteración a nivel del túbulo contorneado proximal es el síndrome de Fanconi. Lo pueden ustedes chatear y googlear. Regularmente este síndrome de Fanconi puede ser de dos maneras, ¿no? Un síndrome de Fanconi hereditario, que es regularmente desde el nacimiento, con alteraciones a nivel de todas las bombas de sodio, potasio, TPasa, reabsorción. El paciente regularmente se presenta muy pequeñito, no crece, porque no se absorbe fósforo, no se absorbe ácido úrico, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe calcio. Y otra de las cosas que se pueden presentar en la adultez es dos situaciones acá. Uno, que el paciente reciba algún fármaco que tenga acción, por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal. Por ejemplo, aquellos pacientes oncológicos que reciben fármacos oncológicos, por ejemplo, como parte de la quimioterapia.
Acá uno de los más representativos sería el cisplatino. Este cisplatino produce alteraciones a nivel del túbulo contorneado proximal y estas alteraciones a nivel del túbulo contorneado proximal evitan la reabsorción de sodio, evitan la reabsorción de magnesio y evitan la reabsorción de ácido úrico, de fósforo, de bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que estos pacientes que tienen o que reciben este tipo de fármacos regularmente se presentan con sodios bajos en sangre, ácidos úricos bajos en sangre, magnesio bajo en sangre. Inmediatamente ustedes les hace pensar de que el fármaco está ocasionando un daño a nivel del túbulo proximal. ¿Qué habría que hacer? Intentar cambiar el fármaco por otro que no cause mucho daño a nivel del túbulo contorneado proximal, y esto es autolimitado. Eso quiere decir que una vez que se retire el fármaco que está causando daño a nivel del túbulo contorneado proximal, el proceso se autolimita y se regula regularmente en el tiempo, tanto el sodio, magnesio, potasio, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mientras tanto, seguir simplemente suplementando al paciente. Si le hace falta sodio, le damos más sal, en cápsulas puede tomar. Le hace falta magnesio, le hace falta fósforo, administramos calcitriol que ayuda a absorber el fósforo y mayor cantidad de alimentos ricos en fósforo, ¿no? Lo que no es así, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un síndrome de Fanconi hereditario. Estos pacientes con síndrome de Fanconi hereditario todo el tiempo van a tener que ser suplementados, todo el tiempo van a tener que estar recibiendo fármacos porque es una cuestión hereditaria y no es autolimitada, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de concentración y dilutoria. Casi, pues acá está la asa de Henle. Sí, la asa de Henle, recuerden que se divide en dos, ¿no? Una parte gruesa, una parte ascendente y una parte descendente delgada y una parte ascendente gruesa, ¿no? Cada una tiene, en la parte descendente y ascendente, tienen un segmento que es tanto medular y un segmento cortical. En los segmentos medulares, donde se van a producir los procesos de dilución, y en los segmentos corticales viene la parte de concentración. Posterior a esto, acá, por ejemplo, actúa uno de los fármacos que regularmente utilizamos con frecuencia, la furosemida, que es un fármaco de tipo ASA, es un diurético de tipo ASA. Entonces, cuando damos furosemida, el lugar donde va a actuar la furosemida es aquí, en el asa de Henle. ¿Cómo va a actuar? Eliminando el exceso de sodio. Ya no va a producir reabsorción de sodio, como ven ustedes aquí. Aquí regularmente se produce una reabsorción de sodio, reabsorción de potasio y reabsorción de cloro. ¿De acuerdo? Pero si yo utilizo un fármaco, por ejemplo, un diurético como el Lasix, voy a evitar esta reabsorción de sodio, potasio y cloro. Entonces voy a aumentar la producción de orina, aumentar la eliminación de orina y al mismo tiempo aumentar la eliminación de sodio, potasio y cloro. Acá, por ejemplo, es muy interesante cuando traspolamos esto a la parte clínica. Un paciente que está cursando una lesión renal aguda, estos pacientes que cursan lesión renal aguda dejan de orinar, y desde el punto de vista clínico nosotros hacemos una prueba que se llama el test de estrés de furosemida. O sea, por ejemplo, Cristian, ¿cuánto pesas tú, Cristian? Cristian Arteaga. Yo, 56 kilos más o menos. Chuta, está delgadito. Hay que comer, hijo. Entonces, 56 kilos, ¿no? Entonces, el Cristian pesa 56 kilos. Y supongamos que ha hecho una lesión renal aguda Cristian. Si pasa que tiene síndrome de Fanconi, el Cristian, no, mentira. Entonces, tiene una lesión renal aguda, ¿no? Supongamos que el Cristian tiene una lesión renal aguda. Yo quiero saber si el daño que causó esta lesión renal aguda, el daño tubular es severo. Entonces, realizo un test de estrés de furosemida. Si él pesa 50, le voy a dar 1 miligramo por kilo de furosemida. O sea, le voy a dar 50 miligramos, le voy a administrar intravenoso. Si tiene una buena respuesta y Cristian orina a las 2 horas, orina más de 200 ml, significa que el túbulo está indemne. O sea, que tenemos probabilidades de seguir luchando con este paciente y seguir utilizando diurético. Pero si después de 2 horas de haber administrado una carga de diurético de asa, recuerden que va a actuar aquí, en la asa de Henle, no responde después de 2 horas y no ha orinado absolutamente nada, significa que el daño que tiene Cristian es muy severo en el túbulo y este paciente ya está cumpliendo posiblemente con criterios de diálisis en el marco de un paciente con lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con los fármacos, conociendo bien la estructura de la nefrona, podemos saber exactamente dónde actúa cada fármaco y qué es lo que hace cada fármaco y qué pruebas podemos hacer, ¿no?
Ok, luego de esto pues viene el túbulo contorneado distal, ¿de acuerdo? Acá en este túbulo contorneado distal actúan ciertos tipos de fármacos, por ejemplo, como los diuréticos tiacídicos, que tienen una acción tanto en el túbulo contorneado proximal, mayoritariamente, y también en el túbulo contorneado distal. Entonces, estos diuréticos de tipo tiacídicos, por ejemplo, como la clortalidona, la hidroclorotiacida, que son diuréticos, tendremos una clase exclusivamente de diuréticos, que son diuréticos de acción del túbulo, de túbulo contorneado distal. Regularmente lo que hacen es evitar la reabsorción de sodio y evitar la reabsorción de potasio, ¿no? Es por eso que estos fármacos regularmente son muy utilizados en el control de la presión arterial, ¿no? Y por último tenemos el túbulo contorneado o el túbulo colector y el túbulo distal. Acá, por ejemplo, actúan otro tipo de fármacos. Bien lo dijeron ustedes en una de las preguntas, por ejemplo, que la aldosterona actuaba en la nefrona distal, ¿no es cierto? Actuaba produciendo eliminación de reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Y, por ejemplo, si utilizamos un fármaco, un diurético inhibidor de la aldosterona, por ejemplo, como la espironolactona, va a evitar que no que no se produzca, sino va a evitar que la aldosterona actúe a este nivel, ¿sí? Reduciendo, por ejemplo, la presión arterial y reduciendo la reabsorción de sodio. Hay que entender esto, que mientras más sodio se reabsorba, ¿de acuerdo? Más hipertensión voy a tener en mi paciente. Mientras menos sodio se reabsorba, menos hipertensión arterial voy a tener, ¿no? Y por último, pues ya en el túbulo colector, estos a final de cuentas se unen en varios túbulos colectores y forman las papilas, ¿no? Ok, entonces eso es como a breves rasgos lo que ustedes ya en algún momento deben haber visto en fisiología, en la parte de fisiología renal, ¿no? Ok, en el túbulo proximal, fíjense para ir mirando cada uno. Acá se reabsorbe del 60 al 70% del agua filtrada. Se reabsorbe alrededor del 67 al 70% del sodio filtrado. Se reabsorbe un 85%, un 80% del bicarbonato. Se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada. Por eso es que fue una muy buena observación lo que dijeron ustedes en el texto. Ahí le ponen le arreglan un poquito el texto, que regularmente solo si pasa en plasma más de 180 miligramos de cilitro, se saturan los receptores y se presenta pues glucosa en la orina, ¿no? Se reabsorbe casi el 100%, más bien dicho el 100% de los aminoácidos que están ahí, regularmente son filtrados totalmente, ¿sí? Es por eso que los pacientes, por ejemplo, que sufren síndrome de Fanconi, que es un síndrome de tipo hereditario, estos pacientes se presentan con aminociduria, eso quiere decir que presentan eliminación de los aminoácidos en la orina, y eso inclusive es parte del diagnóstico. Medimos aminoácidos en la orina para hacer el diagnóstico de síndrome de Fanconi, ¿no? Entonces el 100% de los aminoácidos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Se reabsorbe igual de la misma manera el fósforo, el citrato y los lactatos filtrados. Eso quiere decir que si yo tengo al frente, por ejemplo, un paciente con fósforo bajo, sí, con calcio bajo, con glucosa en la orina, con una orina alcalina y que no ha crecido, que es todavía un niño y que no ha ido creciendo, lo más probable es que hay que investigar de que de pronto no tenga este chico una alteración a nivel del túbulo contorneado proximal. Y ahí existen un montón de alteraciones y un montón de enfermedades, por ejemplo, como el famoso síndrome de Bengt, que es una de las alteraciones igual a nivel de túbulos, ¿no? En el túbulo, en este segmento, pues hay una reabsorción de agua que es muy variable. Las células principales son las reguladoras tanto de la hormona antidiurética y de la vasopresina. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed o estamos deshidratados, se produce regularmente la hormona antidiurética y se produce regularmente la vasopresina, ¿no? Es por eso que cuando tomamos líquido, regularmente nosotros inhibimos la antidiurética e inhibimos o la antidiurética o la vasopresina, ¿no? De ahí nace el concepto de la recomendación de la toma de líquidos. Regularmente cuando tomamos líquidos, reducimos la antidiurética. Existe una enfermedad, que es la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta enfermedad es varios quistes en los riñones, y esta enfermedad es de origen hereditario. Eso quiere decir que prácticamente tiene una penetrancia del 50%. Si yo tengo 4 hijos, 2 regularmente van a tener esta enfermedad y así sucesivamente, ¿no?
En estos pacientes se les pide que tomen mucho líquido, que tomen agua, con el fin de que se inhiba esta hormona antidiurética, porque esta hormona antidiurética sirve en cierta manera como factor de crecimiento de estos quistes. Entonces, lo que queremos es que dejen de crecer estos quistes. Por eso, una de las medidas no farmacológicas es disminuir sal y aumentar la toma de líquidos con el fin de solo disminuir la producción de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética, que es la ADH, aumenta prácticamente la permeabilidad del agua y aumenta la reabsorción del agua, ¿no? Entonces, todo dependerá del estado hídrico del paciente. En el túbulo distal existen unas células que se llaman las células intercaladas. Estas células intercaladas están relacionadas regularmente con la secreción de hidrogeniones y el transporte de bicarbonato y la reabsorción de potasio. Entonces, acá es donde va a actuar regularmente en la reabsorción de potasio, en el túbulo distal, va a actuar la aldosterona, ¿no? Entonces, esta aldosterona, ¿qué es lo que hace? Reabsorbiendo sodio y eliminando regularmente potasio, ¿sí? Mientras más sodio se reabsorba, mayor hipertensión tiene el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo aldosterona muy elevada, voy a tener hipertensión arterial y potasio bajo, ¿no? Dentro de las funciones hormonales y metabólicas que tiene el riñón, pues ya lo dijeron ustedes, una de las funciones es la producción de la renina. Esta renina está muy relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy relacionada con la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Es por eso que uno de los targets de tratamiento, los objetivos de tratamiento, son inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, el enalapril es un fármaco inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. Entonces, esta pues prácticamente va a evitar la transformación o que si sigue el ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los ARA2, por ejemplo, que son receptores o antagonistas de la angiotensina, igual de la misma manera. Existen otros fármacos que son inhibidores directos de la renina, por ejemplo, fármacos que no tienen ningún paso ni ninguna transformación, sino que inhiben directamente la renina. Otro de los fármacos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, está la espironolactona. Este espironolactona es un inhibidor directo de la aldosterona. Entonces, por eso es que estos fármacos están muy relacionados, por ejemplo, con el control de la presión arterial, ¿no? Otra de las funciones hormonales y metabólicas del riñón es la producción de prostaglandinas, ¿sí? Esta producción de prostaglandinas produce una vasodilatación de la arteriola aferente, que es la arteriola de entrada hacia el glomérulo. Y tal como lo comentó, me parece que Cristian nos dijo, mire, en este tipo de pacientes, cuando tienen una deshidratación, están con una injuria renal, hay que evitar el uso de AINES, porque los AINES pues producen una inhibición de la producción de prostaglandinas. Entonces, regularmente, ¿cómo se va a defender el riñón? Produciendo prostaglandinas, ¿no? Aumenta la producción de prostaglandinas, dilata la arteriola eferente que ingrese mayor cantidad de sangre hacia el glomérulo, ¿no? Entonces, estamos quitando el mecanismo de defensa con este tipo de fármacos. Comentamos ya la eritropoyetina, que lo dijeron igual, es una de las hormonas que se producen regularmente en los riñones. El 98% de la eritropoyetina se produce a nivel renal. Esta eritropoyetina está encargada de la producción de glóbulos rojos a nivel medular. Entonces, esta producción de glóbulos rojos a nivel medular se ve inhibida cuando hay una enfermedad renal crónica y hay una disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien viene de la costa a la sierra, se activa regularmente un factor inducible de hipoxia. Entonces, estos factores inducibles de hipoxia lo que van a hacer es desencadenar un aumento de la producción de eritropoyetina. Entonces, esto no sucede regularmente en el paciente con insuficiencia renal crónica. Lo ideal sería que un paciente que viene de la sierra, de la costa a la sierra, perdón, prácticamente en un proceso de adaptación, máximo en 30 días, este paciente está produciendo mayor cantidad de eritropoyetina en relación a lo que producía en la costa. Por ejemplo, otro de los ejemplos podría ser cuando vienen los jugadores de fútbol, ¿no? Vienen acá a jugar en altura. Ellos, si bien es cierto, vienen con un nivel de hematocrito, les cuesta mucho adaptarse, pero si su nivel de hematocrito no es suficiente, por ejemplo, para poder jugar en altura. O es por eso que inclusive muchos deportistas inyectan eritropoyetina para aumentar la producción de glóbulos rojos. Esta eritropoyetina ha sido considerada igual como doping, ¿no? ¿Ustedes han escuchado del Lip Armstrong? ¿Quién ha escuchado del Lip Armstrong? ¿Qué saben de él?
¿Quién dijo sí? No era un ciclista, Doc. Exacto, exacto. Lee Armstrong es un ciclista, o sea, todavía está vivo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, Lee Armstrong es un ciclista que sufrió cáncer, ¿sí? Entonces, claro, este man, aprovechando de esta situación de cáncer, él ha sido campeón de la Vuelta a Francia, Vuelta a Italia y algunas de las cosas. Aprovechando esta situación de cancerígena que él tuvo, este diagnóstico de cáncer, él se administraba eritropoyetina, ¿sí? Entonces, al administrarse eritropoyetina, él aumentaba su producción de glóbulos rojos y aumentaba su rendimiento físico. Posterior a eso, pues lógicamente ya se convirtió la eritropoyetina en doping, pero claro, ¿quién le decía a Lee Armstrong que esta situación era una cuestión de si él lo utilizaba por salud, ¿no es cierto? Lo utilizaba por salud, pero no como doping. Entonces, la eritropoyetina producida en los riñones, pues regularmente lo que hace es aumentar la masa de glóbulos rojos y al mismo tiempo aumenta el rendimiento de inclusive de algunos deportistas, ¿no? Ojo con eso. Otra de las cosas que me habían contestado ustedes, esta transformación que tiene la vitamina D de inactiva a activa mediante la alfa-1 hidroxilasa que se produce a nivel de los túbulos proximales. Eso quiere decir que si yo tengo un daño a nivel renal y ya no existe producción de la alfa-1 hidroxilasa, y al no haber producción de la alfa-1 hidroxilasa, no se transforma pues prácticamente la 1.25 en 25 hidroxivitamina D. No voy a tener forma activa y todas las complicaciones que vienen tras de esta falta de producción de vitamina D. Es más, uno de los targets actualmente de medición en la insuficiencia renal crónica, o lo que hacemos regularmente nosotros, es enviar a medir 25 hidroxivitamina D. Regularmente casi siempre esta 25 hidroxivitamina D está muy bajita en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y esto se ve explicado por el hecho de que no existe alfa-1 hidroxilasa que transforme la 1.25 en 25 hidroxivitamina D, ¿no? Y por último, pues en el catabolismo de la insulina, y recuerden que también los riñones están metidos en la gluconeogénesis, conjuntamente, por ejemplo, con el hígado. En pacientes, por ejemplo, con ayuno prolongado, los riñones aportan en cierta manera a la gluconeogénesis, a la producción de glucosa, conjuntamente con el hígado, ¿no? Y por último, pues este catabolismo de la insulina. ¿Qué es lo que sucede regularmente, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Que su causa de insuficiencia renal crónica es secundaria a diabetes mellitus. Esta insulina, como tiene metabolismo a nivel de los riñones, y yo tengo unos riñones que se encuentran dañados con enfermedad renal crónica, chiquitos, mal estructurados, ¿qué va a pasar si yo le inyecto, por ejemplo, venía inyectándole 20 unidades de insulina al paciente para el control de la diabetes? Pero este paciente, a medida que pasa el tiempo, realiza o desarrolla una insuficiencia renal crónica asociada a la diabetes, o sea, hace una nefropatía diabética. Estos riñones que son chiquitos, estos riñones que están pequeños o que ya sufren insuficiencia renal crónica, ya no son suficientes para el metabolismo de la insulina. Entonces, ¿cuál va a ser la condición clínica del paciente? El paciente venía utilizando las mismas 20 unidades y hasta ahora sigue utilizando las mismas 20 unidades, pero se presenta a la emergencia con mucha hipoglicemia. Entonces, a veces es el primer signo de que la diabetes ya ha ocasionado un daño renal severo. Inclusive, fíjense en lo que pasa a muchos de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Se confía mucho que su glucosa está bien controlada. Y claro, cuando ya vienen por primera vez al consultorio, pues nos damos cuenta de que tiene una insuficiencia renal crónica importante. Y lo que está sucediendo acá es que el riñón, al momento de causar insuficiencia renal crónica, al momento de llegar a insuficiencia renal crónica, ya no tiene un catabolismo o ya no tiene una metabolización de la insulina de las mismas cantidades. Entonces, en cierta manera, esta insuficiencia renal está causando disminución del metabolismo de la insulina y por ende está causando mayor recirculación de la insulina en el cuerpo y mayor hipoglucemia, ¿no? Entonces, ojo con eso cuando ya ustedes estén en la práctica, tienen pacientes insuficientes renales crónicos, secundario diabetes y regularmente se presentan con hipoglicemias. Ojo, no será de pronto ya la insuficiencia renal crónica la que está llevando a estos pacientes a tener hipoglicemias constantes. Esa pregunta que siempre vamos a tener que hacernos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues prácticamente la nefrona. Fíjense que existe un proceso netamente de formación de orina.
prácticamente en 2 etapas. Primero existe una filtración glomerular, ya que era una de las cosas que les comentaba, les decía, la presión hidrostática en el resto de los sistemas, en el resto del sistema capilar, es regularmente baja, alrededor de 10 a 25 milímetros de mercurio. Pero eso no sucede en los riñones, ¿no? En la nefrona tiene que haber regularmente un aumento de la presión hidrostática. Esta presión hidrostática como base tiene que cumplir por lo menos los 55 milímetros de mercurio para que se produzca filtración glomerular. Porque si en el caso de que esta presión hidrostática disminuya, la filtración glomerular se ve totalmente disminuida. Acá, si seguimos, por ejemplo, la flecha verde, ya se ha producido una orina, la orina nativa. Acá se filtran alrededor de 180 litros de plasma, ¿sí? Que son filtrados regularmente por día. Cada 22 minutos prácticamente nuestro cuerpo está filtrando alrededor de una cierta cantidad de litros que regularmente en el día llega a ser casi 180 litros, ¿no? Estos pasan por el túbulo contorneado proximal. Aquí ya dijimos, se producen pues, los fenómenos de reabsorción de sodio, bicarbonato, fósforo, ácido úrico, glucosa, pasa al asa de Henle y pues llega a los túbulos contorneados distales, tanto proximales perdón, los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores, ¿no? Entonces, cuando existen, por ejemplo, deshidratación, existe un fenómeno de deshidratación, aquí es donde se va a desencadenar la primera alerta y se produce un feedback. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente está deshidratado, ¿qué es lo que va a producirse el primer feedback? El primer feedback va a ser esto, reabsorba sodio para que se reabsorba también agua como fenómeno de defensa del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, a grosso modo, es lo que en cierta manera se produce en la parte renal, ¿no? Funciones básicas del riñón, por favor, depuración, eso es evidente, mediante tanto filtración glomerular y secreción tubular. Vamos a ver si le preguntamos nuevamente a Jorge. Jorge, ¿cuál es la sustancia que se secreta a nivel tubular? ¿Jorge Páez o Jorge? Jorge Páez. Yo. Ah, Entre la inulina y la creatinina. La... La creatinina, Jorge, sí. Ya respondimos eso, sí. Entre la inulina y la creatinina, la secreción tubular está dada por la creatinina, ¿de acuerdo? ¿En qué porcentaje? Un 10 a un 15%. Por favor, no distraerse, ¿no? Al que veo que se está quedando dormido, yo le voy preguntando. Más hay regulación también mediante la secreción y reabsorción tubular. Dijimos ya mecanismos de defensa. Las funciones hormonales y metabólicas igual de la misma manera, ¿no? Entonces vamos haciendo un resumen un poco como para ir chequeando esta parte. ¿Cuáles son las funciones en general de los riñones? Pues primero regulación de iones, ¿sí? ¿Cómo van a regular los iones? Pues si yo tengo hipercalemia, o sea, aumento del potasio en sangre, una de las funciones reguladoras del riñón será eliminar potasio. ¿De acuerdo? ¿Cómo eliminará potasio? Reabsorbiendo más sodio, intentando hacer un intercambio, ¿no? El riñón lo que va a hacer en este caso es, mira, tengo mucho potasio, elimino potasio y reabsorbo sodio. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que regularmente hace regulación en los riñones, por ejemplo, es en el sodio. Si tengo una hiponatremia, ¿qué es lo que hacen los riñones? Reabsorber de la misma manera sodio, ¿no? Y si tengo hipernatremia, pues una de las condiciones será aumentar la eliminación de sodio mediante mecanismos de aumento de las bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿de acuerdo? En la filtración de sangre, pues cuando se filtra 180 litros regularmente de plasma y se produce alrededor de 1.5 de litros de orina nativa, ¿no? Esto es muy evidente, la eliminación de ciertos tóxicos de desecho, pues prácticamente los riñones funcionan como el basurero del cuerpo, ¿no? Es por eso que aquel paciente que desarrolla un cierto grado de enfermedad renal crónica, una de las bases del tratamiento prácticamente es la dieta. Diría yo que es el 80% del tratamiento de alguna enfermedad renal o inclusive de la enfermedad renal crónica es exclusivamente la pura dieta, ¿no? Otra de las funciones propias que tiene el riñón, por ejemplo, es la regulación de la presión arterial. ¿Cómo regula la presión arterial? Si hay alguna pregunta de esto en el examen, por ejemplo, mediante la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, de esa manera está regularmente regulando la presión arterial de los riñones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, acá, si yo tengo un paciente que tiene una estenosis de la arteria renal? Esta estenosis de la arteria renal va a disparar mecanismos de defensa, por ejemplo, aumenta la producción de renina,
y tras la producción de renina se dispara todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la producción de aldosterona y pues uno de los desenlaces finales será hipertensión arterial en el paciente, ¿no? Retiro quito o coloco un stent, por ejemplo, para disminuir esta estenosis a nivel de la arteria de los riñones. Entonces, coloco un stent, disminuyo esta estenosis que existe a nivel de la arteria renal. Al colocar un stent, dilato la arteria renal, automáticamente cae la producción de renina, cae la producción de aldosterona y se controla mejor la presión arterial. ¿De acuerdo? Al momento que veamos un poco de hipertensión arterial secundaria, hablaremos de eso con detalle, ¿sí? En el equilibrio ácido-base, pues los riñones son los encargados de regular el equilibrio del pH, el equilibrio de bicarbonato. Recuerden que tenemos dos buffers nosotros, ¿no? Que nos ayudan a controlar. Uno es el buffer renal, que es el más lento, el que regula en forma más lenta las cosas, y otro es el buffer pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa acidosis metabólica? Que tengo un pH bajo, ¿de acuerdo? Con un pH bajo con un bicarbonato igual de la misma manera baja. ¿Cómo va a actuar los pulmones para disminuir o para compensar en cierta manera esta acidosis metabólica? ¿Cómo va a actuar los pulmones? Eliminando CO2. Entonces el paciente inmediatamente comienza a hiperventilar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en los riñones si yo tengo, por ejemplo, una acidosis respiratoria? ¿Qué significa acidosis respiratoria? Que me estoy quedando con CO2 atrapada en el cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer los riñones automáticamente? A reabsorber bicarbonato, ¿de acuerdo? Para en cierta manera llevarlo a alcalosis metabólica o intentar compensar. Pero esta compensación es muy lenta, ¿de acuerdo? Muy lenta. Entonces eso quiere decir que va a tomar más o menos entre 24 a 48 horas para que los riñones reaccionen como buffer y, por ejemplo, reabsorban, por ejemplo, bicarbonato. Lo contrario, ¿qué pasaría si yo tengo una alcalosis respiratoria? ¿De acuerdo? En la alcalosis respiratoria significa que el paciente se encuentra hiperventilando y está constantemente lavando o eliminando CO2. ¿Cómo va a actuar o cuál va a ser el fenómeno compensatorio frente a una alcalosis respiratoria? El riñón tiene que hacer acidosis. ¿Cómo va a ser acidosis? Mediante eliminación de bicarbonato, ¿no? Entonces, son los buffer compensadores. Es por eso que los riñones se consideran como el estabilizador, inclusive del equilibrio ácido-base, ¿sí? Regulación de la osmolaridad y la volemia. Eso es importante, pues si yo, por ejemplo, tengo sed y tengo una volemia muy reducida por deshidratación, por hiperglicemia, por ejemplo, el paciente tiene un aumento de glucosa importante, ¿qué es lo que hace regularmente los riñones? Aumentan la producción de la hormona antidiurética para evitar que el paciente orine, ¿de acuerdo? Y automáticamente lo que hacen es aumentar o descargar, más bien dicho, o causar un feedback para que se aumenten los fenómenos de sed, ¿no? Regulación de la eritropoiesis, lo comentamos ya, 98% de la eritropoietina es producido a nivel de los riñones, a nivel del espacio yuxtaglomerular mediante la mácula densa, y se producen regularmente cuando se aumenta este factor inducible de hipoxia, ¿sí? En la gluconeogénesis, conjuntamente con el hígado, los hepatocitos, los riñones prácticamente se convierten en una fuente de producción de glucosa en ayunos muy, muy prolongados, ¿no? Y de la misma manera, recuerden ustedes también el metabolismo de la insulina. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica? El metabolismo de la insulina se ve disminuido y el paciente presenta muchas hipoglicemias, ¿no? La secreción de la vitamina D, se pregunta obligada a su examen, ¿cómo se transforma la vitamina D de inactiva a activa? Mediante una enzima que se llama la alfa-1 hidroxilasa, producida en el túbulo proximal, y esto pues permite que tengamos todo el tiempo vitamina D activa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces con eso vamos terminando un poco la parte de fisiología, ¿sí? No quiero cansarles mucho ahora para ver si entramos ya con este recuento prácticamente de la fisiología, a ver si entramos ya prácticamente a enfermedad renal crónica en la siguiente clase, ¿sí? Preguntas, chicos, preguntas para que descansen un ratito. No les quiero cansar en esto, terminamos con fisiología. No quiero tampoco entrar en el nuevo tema de enfermedad renal crónica mientras no tengan claro esto. Por favor, les pido que nuevamente relean este artículo de fisiología renal. De seguro de aquí saldrán unas 2 o 3 preguntas para algunas de las evaluaciones que hagamos.
Jorge y Yulisa, yo les enviaré, una vez que yo dé la clase de insuficiencia renal crónica, les enviaré de la misma manera algún artículo para que ustedes puedan leer insuficiencia renal crónica y poder establecer de la misma manera algún tema de preguntas, hacemos un feedback de preguntas y pues vamos explicando ciertas cosas que de pronto no queden claras. ¿De acuerdo, Jorge y Yulisa? Listo. Preguntas, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Yo, doctor, eh, ¿cuál es la unidad funcional del riñón como tal? Porque yo tengo anotado unidad funcional del riñón, la nefrona, pero también el glomérulo. No, la nefrona, no. La nefrona, no. La nefrona está constituido por el glomérulo, está constituido por el túbulo contorneado proximal, está constituido, perdón, por el asa de Henle. Esta asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente. Está constituida por el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, tanto glomérulo, tubos y asa de Henle forman la nefrona, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando preguntemos, bien esa aclaración, cuando preguntemos cuál es la unidad funcional del riñón, la nefrona. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no esté claro? Doctor, no sé si ya le puso en la lista a mi compañero que tuvo problemas de conexión al principio. Velasco Edwin. Sí. Sí está puesto. Sí le vi que se conectó por ahí. Perfecto, chicos.